¿Qué tal? Aquí estamos. Otra clase más de trabajo con el profesor Arnovio, dándole un buen impulso al estudio de la historia. Estamos revisando así muy rápidamente el contenido que trabajamos el año anterior. Pues bien, hoy vamos a recordar la parte de los grandes imperios que hablamos, ¿verdad? Hablamos mucho de cómo se desarrollaron las grandes civilizaciones después de haber visto el proceso de desarrollo de los homínidos, la transformación a la sedentarización, la división del trabajo, cómo se fue dividiendo los tipos de trabajo, cómo se crearon las primeras aldeas, comunidades, los primeros recursos, cómo fue surgiendo la cultura, el pensamiento de la cultura, un poquito la situación de la mujer, el papel preponderante de la mujer dentro de el desarrollo de la cultura, y profundizamos algunos imperios, los más relevantes de la humanidad, los que han dejado sus grandes huellas en nuestra cultura moderna. Nos dimos cuenta cómo muchos de esos imperios que nosotros quizá tomamos en alguna ocasión como sin importancia, desapercibidos, nos dieron aportes enormes que aún hoy en la actualidad son valiosos y de los cuales nos servimos o de los cuales utilizamos. Empecemos recordando un poquito de geografía para ubicarnos geográficamente. Si recordamos un poquito, entonces, ¿cuántos continentes son? 5 segundos para pensarlo. 5, 4, 3, 2, 1. Veamos si coinciden con lo que decimos y usted va a decidir si recordó o no. América, el nuestro. Nos vamos para el otro lado del Océano Atlántico y nos encontramos con Europa. Abajo de Europa nos encontramos con África. Más hacia el este u oriente, como le quiera llamar, de Europa, encontramos Asia. Y en la parte de abajo nos encontramos con todo ese montón de islitas, con la más grande que es Australia, y nos encontramos con Oceanía. Ahí tomamos en cuenta que en algunos textos se habla de un sexto continente que es la Antártida. Eso está todavía en discusión, pero puede considerarse por la expansión territorial que tiene, aunque sea un continente congelado, puede considerarse como una masa continental y decir que tenemos 6 continentes. Muy bien, eso por un lado. Para seguir ubicándonos geográficamente, recordamos ¿cuántos océanos eran? Cuenta regresiva para pensar. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se acordaron o no? Veamos. Al oeste entre Asia, Oceanía y América hay una enorme masa de agua, que es el nuestro, donde estamos las costas nuestras, que es el Océano Pacífico. Muy bien. Del otro lado, entre América y Europa, vamos a tener el Océano Atlántico. Muy bien. Debajo de Asia, allá por la península de la India, hacia China, hacia abajo, estamos con el Océano Índico. Y luego vamos a tener los que están en los polos. Uno que está en el norte y otro en el sur. El que está en el polo norte es el Océano Glacial Ártico. Y el que está en el sur, que está justamente en el continente que decíamos que se considera como un continente, que es el Antártico. Por eso ya está la Antártida. Ah, muy bien. Esa es la primera parte de su trabajo en la guía. Luego le va a especificar qué es lo que va a hacer con eso que hemos recordado. Bueno, cronológicamente y ya teniendo en cuenta la ubicación, teniéndola en la mente y en la visión, el mapa del mundo, nos vamos a centrar específicamente en el viejo continente, Europa y
Asia, que era el mundo conocido en la antigüedad. Acuerden que es el mundo conocido en la antigüedad. Y el norte de África, que es donde se supone, según los análisis científicos y la antropología, paleontología, etcétera, etcétera, que surgió el ser humano, los homínidos. Pues bien, vamos cronológicamente, vamos recordando estos imperios que vimos. Primero están los imperios que surgieron en una región que está en lo que llamamos actualmente el Oriente Medio. ¿Qué países actualmente están por el Oriente Medio? ¿Quién? De repente alguien lo recuerda. Irán, Irak, Siria. Esa es la zona. Zona permanente de conflicto. Sí, los que escuchan noticias están escuchándolo permanentemente. Pues bien, esa zona es lo que se llamaba la zona de la Mesopotamia. Recuerde que primero vimos la Mesopotamia. ¿Qué significaba Mesopotamia? Significaba tierra entre ríos. ¿Por qué? Porque dice la historia, incluida la Biblia, que la humanidad surgió en una región que se encontraba entre los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. En esa zona, la zona más fértil de aquel territorio, porque estaba bañada por estos inmensos ríos, todo era una zona muy fértil. Recuerde que leímos que en la Biblia decía que ahí estaba ubicado el paraíso. Cuando nosotros hablamos de paraíso, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de paraíso hablamos de lo bonito, lo mejor, donde se vive feliz, donde hay de todo, donde no falta nada. Por eso cuando tú estás bien dices, ay, he llegado al paraíso. En la Biblia cita el paraíso porque ese era, para esos tiempos, esa era la región más fértil, donde no faltaba nada. Recuerde que en ese tiempo se desarrollan las leyendas bíblicas alrededor de zonas desérticas. Pero sin embargo existía una región entre estos dos ríos que era la más fértil, por eso se le llamó el paraíso. Eso fue un corte comercial. Lo que nos interesa, en la Mesopotamia, por ser la zona más fértil, es donde se desarrollan las primeras culturas. Recuerde lo que leímos. Las primeras culturas se desarrollan a orillas de los ríos porque a orillas de los ríos surgió la agricultura, porque las mujeres se dieron cuenta de las semillas que necesitaban humedad para poder desarrollarse. No en la zona desierta no le germinaba la semilla, pero sí donde estaba el charco de agua, al lado del río, la laguna, ahí germinaban. Entonces, la cultura se desarrolla a orillas de los grandes ríos. La primera que se desarrolla es la de Mesopotamia, donde encontramos el imperio sumerio. Hablamos de los sumerios. Los sumerios inventaron un montón, ¿no?, de cosas, ¿sí?, para su tiempo. La rueda, una bomba para agua, instrumentos y herramientas de labranza con metales, ¿sí? Entonces el aporte fue innumerable. El mismo hecho, por ejemplo, en la actualidad usted utiliza una bomba de agua, ¿verdad? Muchos utilizan una bomba de agua en su casa, sobre todo en Esmeralda, que tenemos tanto problema de agua potable. Necesitamos tener el aljibe y la bomba. Si usted no tuviera la bomba, ¿qué pasa? Jale su baldecito y comience a tirar cabo del aljibe y cargue agua y llévela hasta donde esté el tanque. La bomba le facilita a usted trasladar el agua de una... Lo mismo hicieron los sumerios. Claro que eran unas bombas mecánicas, manuales, pero en esa zona desértica del río o de los afluentes lograban llevar agua hacia las aldeas y hacia los cultivos. Y ese mismo principio de la bomba es lo que utilizamos ahora, solamente que ahora son eléctricas, electrónicas, metálicas, pero ellos lo hicieron en madera. Solo para dar un ejemplo. Hablamos de la cultura hindú. Recuerden que de los hindúes hablamos sobre todo esta cuestión de las castas sociales que tienen ellos, donde predomina su creencia de la transmigración de las almas, es decir, que cuando usted muere, su alma no desaparece, sino que encarna en otras palabras, la famosa reencarnación. Y que para ellos, si uno nace pobre, uno no tiene derecho a luchar para salir de pobre, porque lo que uno está es pagando los pecados que tuvo en su vida anterior. Entonces, si tú te has portado mal en tu vida anterior, reencarnas en un ser inferior, en un pobre, en un miserable, en una casta baja. Pero si tú has sido una buena persona, tu espíritu crece, se eleva y reencarnas en una clase alta. Por eso es que entre ellos aceptan ese sistema de que el que es pobre y el que es rico, porque así lo han querido los dioses.
¿Y la máxima reencarnación en qué era? ¿Qué era lo máximo cuando se reencarnaba? El alma más pura y más buena, reencarnar en un animal. Y por eso decían que la vaca y el toro son animales sagrados y nadie los puede tocar. Por eso los hindúes son esencialmente vegetarianos, no matan ni comen animales porque los animales son almas puras reencarnadas. Bueno, ya recordaron, interesante tema que hablamos bastante de eso. Pero también hicieron sus aportes los hindúes en la astronomía, en la medicina, en las matemáticas. Entonces todo eso va a recordar usted con ayuda del texto. Y si no, en el anexo yo le coloco algunas pautas para que usted pueda encontrar esos recuerdos. ¿De quién hablamos? De los egipcios. ¿Qué recordamos de los egipcios? Además de sus famosas pirámides, la momificación. ¿Por qué momificaban? ¿Por qué desarrollaron la momificación? Porque el faraón era un dios que una vez que moría acá en este mundo pasaba al mundo superior y se iba con todo y su cuerpo, y por eso entonces lo embalsamaban para que al pasar al otro mundo ese cuerpo no se deteriorara mientras esperaba el paso, y como tenían que sepultarlo con todas sus servidumbres, con todas sus esposas, sus hijos, sus sacerdotes. Por eso es que las pirámides eran enormes y tenían puros cuartitos, eran ahí donde sepultaban, porque las pirámides eran un sepulcro. En la puntita arriba sepultaban al faraón y abajo a todos sus súbditos con sus cosas, con alimentos para el viaje al más allá. Bueno, esa era la creencia, ¿no? Entonces, para eso desarrollaron la momificación. Acuérdense que dijimos que aprendieron a desarrollar venenos, porque como esa gente la enterraban allá, lo mejor era suicidarse y no morir en agonía ahí encerrado, enclaustrado. Entonces lo que hacían era tomar esos venenos y se suicidaban rápidamente para partir al otro mundo con su faraón. Cada loco con su tema. Bueno, ni modo. Así eran las creencias de ese tiempo. Hablamos del Imperio Chino. ¿Cuántos inventos y cuántos aportes de los chinos? La brújula, la pólvora, la imprenta, la cometa. Tantas cosas que inventaron ellos y que son legado para la humanidad en la actualidad. Aparte de su cultura, y vimos el más grande legado a la humanidad que ha dejado la cultura china. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? La enorme construcción que según los astronautas se puede ver desde el espacio. La única construcción que se divisa claramente desde el espacio. La muralla china. Ahí está. Aporte. Y luego hablamos mucho de los griegos y los romanos. Los griegos, nosotros ya, por lo que hemos visto en filosofía, sabemos que tenemos una herencia cultural enorme, sobre todo en la cuestión de la filosofía. ¿Sí? Considerados los padres de la filosofía, ellos desarrollaron más que todo la parte cultural, la parte intelectual, porque a ellos se les atribuye el teatro, la poesía, la lírica. Sí, estas cosas se las atribuye a los griegos. Y los romanos, su sistema de edificación, canales de agua, puentes, las vías empedradas, que crearon un sistema de conexión entre su imperio, porque era inmenso el imperio romano, para facilitar el traslado de sus carros, porque ellos eran los que utilizaban sus carros esos tirados con caballos, las cuadrigas que se llamaban, para trasladarse de un sitio. Y para eso crearon los caminos empedrados. En ninguna otra parte de la historia había, y son los primeros en crear los caminos empedrados. Y así un montón de cosas que van a ir revisando ustedes en la segunda parte de la guía, donde vamos a recorrer cronológicamente los imperios de la antigüedad, apoyándose en el anexo 2 que le pongo ahí. Pero si usted tiene su libro de primero, ahí en el libro de primero está. Entonces, va a elaborar una tabla según el modelo que le coloco ahí en la guía, y usted la va a completar. ¿De qué se trata? Dice, están los nombres de los imperios: sumerio, hindú, egipcio, griego, chino, romano. Y en la otra columna dice ubicación. ¿Dónde estaban ubicados? En Asia, en el norte de Asia, en el sur de no sé dónde. ¿Dónde se ubicaba cada imperio? Y va a completar el año aproximado en que surge. Recuerde que en historia antigua las fechas son aproximaciones. No había nada exacto, como ahora usted toma la foto y dice que queda grabada la fecha, la hora y el lugar. Y por eso es que usted, cuando hace la imprudencia de subir fotografías, lo localizan, porque
Todo está en la fotografía, aunque usted dice que no, pero ahí está todo. Los especialistas en informática, los hackers, ingresan al código y ahí aparece dónde fue tomada, la hora y el sitio. Antes no había eso, ahí los años y la fecha son aproximaciones. Entonces, eso es lo que le dice ahí, año aproximado del origen de cada uno de esos imperios. Ya le digo, se puede apoyar en el anexo 2 que le coloco ahí, o puede apoyarse en el texto de primero, que está. Ah, y de pronto algún hermanito suyo primo tiene el libro de octavo, ahí también hay cosas de los imperios antiguos. Después va a conversar con su familia, ¿sí? Y va a elaborar una listita va a consultar a su familia. ¿Qué saben de los imperios antiguos? ¿Qué aportaron cada uno? No les diga nada a usted sabe, pero usted consulte qué tanto saben de ellos. ¿Qué han inventado? ¿Qué nos han dejado en la historia los chinos? ¿Qué nos han dejado los griegos, los egipcios? Y va a elaborar una listita, ¿sí? Luego de que usted les haya preguntado, si usted ha conversado con ellos, de que le digan, usted les va a leer el anexo número 2 para que comparen si de lo que ellos dijeron tenían razón, si acertaron en algo, y van a comparar. Van a hacer esa listita. Van a comparar las respuestas obtenidas de la lista que hicieron con lo que dice el anexo. La actividad número 1 y la 2 sí las dejan en el portafolio. ¿Sí? Esta tercera de los aportes a la humanidad, que va a consultar con su familia y va luego a comparar, esa no es necesaria. Las otras dos sí las registra en su portafolio. Ahora, si esa de reflexión, de conversación con su familia, de los aportes de los imperios a la humanidad, usted quiere archivarla en el portafolio, también lo hace. No hay problema. Luego, ¿qué también vamos a tratar en esta guía? Vamos a revisar un poquito del judaísmo. ¿Por qué vamos a revisar del judaísmo? Porque el judaísmo es la base para un tema que vamos a tratar muy ampliamente en segundo, que es el cristianismo. El cristianismo surge del judaísmo. Entonces por eso es bueno que tengamos una idea, una noción más o menos, ya que el tiempo, yo sé que el tiempo fue muy breve, muy corto el año pasado para tratar el judaísmo, que debimos tratarlo, pero algo sabemos y algo vamos a profundizar. Por eso yo le coloco un anexo, el anexo 3, donde habla del judaísmo. También en el libro de primero está, pero usted sabe que yo trato de resumirle todo. El judaísmo se apoya mucho en la tradición bíblica. Si uno quiere encontrar el origen del judaísmo, obviamente lo primero que recurre es a la Biblia, a las narraciones de la Biblia, donde narra que Dios hizo una promesa a Abraham de darle una nación cuya descendencia sería más que las estrellas del cielo, más que las arenas, los granos de la arena. Entonces, esa promesa fue tomada por Abraham, y de ahí los que han estudiado el catecismo, los que son cristianos, conocen el resto de la historia de que Abraham tuvo a sus hijos, esos hijos se fueron multiplicando, luego hubieron las 12 tribus de Israel, y eso fue un buen pueblo, pero un pueblo que no tenía tierra. Es un pueblo que fue a buscar una tierra que fue prometida por Dios. Le dijo, te llevaré a una tierra donde mana leche y miel. Y esa es la historia del pueblo judío. El pueblo judío ha pasado toda su vida buscando ese territorio, y eso nos ayuda a entender algo del conflicto, del problema que hay entre los israelitas, que son del pueblo judío, y los palestinos. Porque según narra la Biblia en la historia, parece que los israelíes fueron a esa tierra y después fueron sacados, y cuando volvieron a regresar después de lo de Moisés, que les dieron que iban a regresar a la tierra prometida, ya ahí estaba ocupada por otras tribus, que son las que actualmente serían los palestinos. Entonces el conflicto que tenemos hasta la actualidad surge por ahí. Entonces puede darse cuenta que como la historia de los judíos no es que es tan ajena a nosotros. No es tan ajena a nosotros, ¿sí? Entonces, el pueblo judío tiene una historia que ha influido mucho en la cultura actual moderna. El pueblo judío, a pesar de ser un pueblo que está disperso por todo el mundo, claro, que tiene su territorio en Israel, allá en el problema de los conflictos entre palestinos e israelíes, está en ese territorio, pero la mayor parte de su pueblo está disperso por el mundo, por la cuestión histórica que han tenido. Ellos tienen su propio
su propia Biblia para ellos, que es el libro que se llama la Torá, donde está solamente el Antiguo Testamento y están las leyes de los 10 mandamientos. Es lo único que los rige a ellos. Ellos no se rigen por el cristianismo. Entonces ahí, ahora en segundo, vamos a estudiar, a comparar ese judaísmo con el cristianismo y vamos a ver las cosas comunes y las cosas diferentes. Entonces, en esta tercera parte que le habla sobre el judaísmo y su influencia, usted va a resolver para su portafolio las siguientes preguntas. ¿En qué nación se practica el judaísmo? ¿Cómo se llama el libro sagrado del judaísmo? Que ya lo dije hace un ratito, si prestó atención se dio cuenta. ¿Cuál ha sido la mayor persecución que ha sufrido el pueblo judío a través de la historia? Esto no necesita tanto que lo lea, esto puede preguntarlo en su casa o a los adultos. ¿Cuál ha sido la mayor persecución que han sufrido los judíos en la historia? Que está enmarcado dentro de un conflicto mundial. Y nombrar por lo menos 2 personajes de la historia del judaísmo. Si usted es cristiano y ha leído la Biblia, encontrará un montón de personajes históricos de los judíos. Le pido que solo cite 2. Y si no, usted no es cristiano convencido practicante, consulte, pregunte cuáles son los principales personajes de la historia de los judíos y la vamos a encontrar. ¿Ok? Eso es en la guía. Entonces, resumo lo que hay en la guía. Tenemos una primera parte donde usted va a ubicar en el mapa mundi los continentes y va a ubicar los océanos. Los continentes, cada uno de un color obviamente, y les coloca su nombre. Los océanos, sí, todos. No me va a pintar un continente verde, otro azul, otro... No. O sea, los océanos son de un solo color. Pero va a colocar el nombre cuál es el nombre de cada uno de ellos. ¿Recuerdan cuando hacían los mapas que yo le decía siempre, ubique los límites? Eso ahí, usted siempre aparecían los océanos. Y si no se acuerda, pues a consultar. Igual yo le pongo aquí un mapa mundi en los anexos para que nomás tenga que imprimirlo, calcarlo, repintar como usted quiera, descargarlo. Hasta eso le facilito, no se pueden quejar. Luego, en la segunda parte de la guía, entonces es los imperios antiguos, ¿no? Lo que le decía, va a leer el anexo 2 y va a ubicar dónde estaba ubicado el imperio sumerio, etcétera, en qué año aproximadamente surgieron. En la tercera parte es el diálogo que va a tener con miembros de su familia sobre qué conocen, qué han aportado estos imperios antiguos a la cultura. Va a anotar sus listas, va a hacer una listita y la va a comparar con lo que, después de que usted pregunta eso, le va a leer a su familia lo que dice el texto sobre los aportes que han dado estas culturas y van a conversar y hacer una comparación. Lo que sigue, lo que no sigue, lo que sirvió, lo que no sirvió, lo que apareció, desapareció, etcétera, etcétera. Y en la última parte de la guía es donde va a hablar sobre el judaísmo. Va a leer sobre el judaísmo, ya le hice una introducción y va a responder las preguntas: en qué nación se practica el judaísmo, cómo se llama el libro sagrado del judaísmo, cuál ha sido la mayor persecución que han tenido los judíos, y nombrar a 2 personajes de la historia de los judíos, 2 personajes relevantes de la historia de los judíos. ¿Ok? Esas son las actividades que usted va a desarrollar durante su hora de trabajo de historia. Y el reto le coloco, como siempre, va a elaborar con los recursos que tenga a su alcance. Verá que no estoy mandándole a comprar nada. Arrégleselas, busque, recicle, reutilice. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a elaborar una pirámide. Va a hacer una pequeña pirámide, como una especie de maquetita, bien decoradita, bien lo mejor que pueda. Si tiene, como, le tomo una fotito de evidencia y la coloca en el portafolio. Y va a colocar en algún sitio por ahí su maquetita de la pirámide, con la finalidad de resaltar el aporte que las culturas antiguas han dado a la humanidad. El aporte de los egipcios ha sido enorme y una de las herencias más bonitas que nos han dejado son esas pirámides. Por eso, si alguien llega por ahí por su que y esa pirámide, usted diga, es que estamos recordando que las culturas antiguas, incluidas los egipcios, nos aportaron mucho a nuestra civilización y a lo que somos en la actualidad. ¿Estamos? No nos cansemos, que recién estamos empezando. Así que a trabajar con ganas. Ya saben, hay que hacer las cosas bien, en orden y completas,
No dejarse vencer por la flojera de que hago después y después reviso. No, haga de una vez porque se le van acumulando. Ya estamos, esta es la tercera semana, la tercera guía. Ya viene la curva. Imagínense, si usted no ha hecho ni una hasta ahorita, ya tiene 3. Y les anticipo, el primer grupo al que le doy la primicia, los de segundo, que en esta semana voy a comenzar a hacer los llamados a las salas de Zoom, por cursos, claro está. Y usted va a tener que llevar sus guías desarrolladas, sus trabajos desarrollados, porque a cualquiera de ustedes le puede preguntar, usted que léame lo que colocó en la guía tal en la segunda actividad. A ver si es cierto que están trabajando. No se asuste, así soy yo, usted ya sabe. No le tome por novedad. Entonces, trabajar con seriedad, no dejarse alcanzar por las guías y estar atento al día que le voy a convocar a la reunión de Zoom. ¿Listo? Yo le avisaré. No empiece a preguntarme el ID. Cuando sea el momento yo le mando el ID y la contraseña. Así que nos vemos, estén pendientes. Recuerde que toda la información está subida a la plataforma. Además de que se lo coloco en el WhatsApp, está en la plataforma. Y el video ya sabe que lo pueden ver en YouTube. ¿Ok? Nos vemos. Buen trabajo.